Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la tercera casilla de la sexta trecena, la trecena Semiquisli, 1 muerte. El Tonali Yei Toshli, 3 conejo. Aquí traigo mi conejito tlachiquero. Hoy nos vamos a ir a buscar un pulque, ¿cierto? Bueno, él ya fue desde temprano, ya me trajo el aguamiel, pero yo quiero un pulque de esos que hace Pactecat, la dualidad de Meyagual. Meyagual es la regente de este signo, es esa planta maravillosa deificada que además se nutre del sol, del aire, de la tierra, del agua. Es tan grandiosa que, bueno, nos alimenta, nos viste y dicen que al pulque solo le falta 1 grado para hacer carne. Nos da su savia la planta, la diosa nos da su sangre. Y este conejito tlachiquero es el encargado de ir y sacar esa savia y llevarla a la luna. Por eso es que vemos a veces a la luna llena. Y esta luna sabemos que está como corregente de la trecena Semiquistli. Es el señor del caracol. Tesistecatl. Aquí está mi caracola. Miren qué bonita. Con esta caracola yo los voy a transportar al mundo del mito. Pero antes quiero decirles que este conejo también a veces se va al área maya y allá acompaña a otra gran diosa, a Ixchel, que también la vemos representando a la luna. Ixchel viene acompañada a veces de este conejito y ella le puso color a nuestro espacio-tiempo. Es muy sabia, ayuda a que todo en este espacio nazca, renazca. Ella es medicina y a veces trae enrolladas unas serpientes en su cabeza, aludiendo a esa sabiduría que posee. En el mundo maya los conejitos también son muy astutos y son representantes de los hombres de conocimiento. Están en los vasos dibujados como si fueran grandes escribas. Por ahí dice el mito de Ixbalanque y Hunahpu que él los ayudó a vencer a los señores del del Xibalbá, que aquí es el Mictlán. Y precisamente el señor de la noche que nos acompaña en Yei Tochtli es Mictantecutli, el señor del Mictlán, que le pusiera una prueba a Quetzalcóatl. Cuando Quetzalcóatl decidió que tenía que hacer a la quinta humanidad, a nosotros, tuvo que ir allá a ese espacio de silencio y transformación por los huesos de las antiguas humanidades. Y ahí surge este caracol. ¿Por qué? Bueno, este caracol, miren, tiene gran carga de esencia femenina. Por aquí nacen los señores sobrenaturales en el mundo maya. Y en el mundo nahua, este caracol, miren que este ya está horadado, pero el que tuvo que tocar Quetzalcóatl no tenía este orificio. Mictantecutli le dijo, Quetzalcóatl, ¿quieres los huesos? Perfecto, te los doy, pero antes tienes que sonar esta caracola. Le dio una caracola sin orificios. ¿Y él qué hizo? Pues como él es muy inteligente, es la sabiduría y conoce cómo trabaja todo este espacio-tiempo, le pidió a unos gusanos y a unas abejitas que entraran aquí a este espacio y hicieran el sonido. Mictantecutli pensó que verdaderamente Quetzalcóatl había tocado la caracola. Así fue al principio, pero después miró hacia el sur, porque estamos en el rumbo del sur, el de Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad. Así que con esa voluntad yo le voy a sacar el mejor sonido a esta caracola. Y así pasó la prueba Quetzalcóatl. Y esta caracola nos recuerda a Tesistecatl, el señor de caracol, hijo de Tlaloc y de Chalchutlicue. ¿Y sabes quién es la que acompaña en el numeral 3? La señora Chalchutlicue, la mamá de Tesistecatl, el señor del caracol. Bueno, pues esta señora es la que corre sobre la tierra haciendo ríos maravillosos cargados de mariposas. A mí me encanta el Papaloapan porque yo nací allí, a los márgenes de ese gran río. Tengo la fuerza de Chalchutlicue. Y bueno, Chalchutlicue también es el mar, ese mar en donde se genera la vida, en donde los soles caídos se transforman en ocelotes. Esa es Chalchutlicue. Y fíjense que en el numeral 3 trae una asociación con el fuego, porque son 3 las piedras del fogón. Entonces vamos a ver que hoy tenemos que ser como este señor del sur que alude el rumbo de esta coordenada, porque
El agua y el fuego, cuando se juntan, hacen el Atlachinoli, la fuerza del guerrero. Este conejito viene con mucha fuerza hoy a recordarnos que somos fecundos, creativos, con intuición despierta, que estamos así. Ayer estábamos con las astas del venado, hoy estamos con las orejas del conejo, bien paraditas, escuchando lo que la vida nos quiere decir, ¿cierto? Así que recuerden, ¡ay, cuidado, conejito! Tengo que cuidar muy bien a mi conejo, porque ¿saben quién es el ave que acompaña a la señora Chalchotlicue? Tlochtli, el gavilán. Y esos gavilanes tienen una visión muy buena y una garra que atrapa. Donde ponen el ojo, ponen la garra. Y yo no quiero que ponga el ojo en mi conejo. Así que si tienes pollos o conejos, cuídalos hoy, porque Tlochtli anda por ahí buscando qué comer. Recuerda, en esta coordenada tenemos en el numeral 3 a Chalchotlicue, que viene acompañada de Tlochtli. En el signo tenemos a Meyahual, el señor de la noche, Mictantecutli. Hablando de Meyahual, fíjate que Meyahual era una estrella. Ya te he contado esta historia, así que voy a ser muy breve. Una estrella que Hecat, el viento, trajo a la tierra. Esta estrella se funde en un árbol que es destrozado. Después la tierra la abraza, Hecat llora y se transforma en la planta del maguey. Todo esto te lo voy a contar así, a mi estilo. Bueno, pero esta es solo la primera parte. Te invito a que veas la segunda parte que viene junto con este relato versado de Meyahual y ¿quién, conejito? Ah, sí, y el conjuro. ¿Qué? Ah, y que nos vamos a ir por un pulque. Ahorita nos vemos. Primera parte. Esta historia continuará.